la siguiente viga, ¿no? Ahorita me van a esperar un ratito, voy a habilitar una cosa acá. Un ratito voy a habilitar la unión con soldadura, ¿no? Fíjense ahora que la unión ya no es con perno, sino es una unión con soldadura, ¿no? Y acá obviamente nos da las dimensiones que tiene esa soldadura, ¿no? Los datos nos lo dan, de cuánto por cuánto va a ser la unión, etcétera. Y entonces vamos a aprender a hacer el proceso de cómo se realiza eso, ¿no? Puede que usted, el examen es más o menos aquí unas 2 semanas le estipulo, o menos todavía, puede ser una semana y media. Ya, pero vamos a aprender entonces. Entonces tenemos la unión con soldadura y nos van a pedir dimensionar, al igual que cuando teníamos perno, que era lo que nos pedían dimensionar el diámetro del perno, ahora nos van a pedir dimensionar el espesor T de la soldadura. Entonces la soldadura es otro tipo de unión, ¿no? Es otro tipo de unión, podríamos decir, más efectiva porque lo que hace es mantener la capacidad, como no hay hueco, digamos, mantiene la capacidad resistente de los miembros. Esa sería una ventaja de la soldadura, por ejemplo, ¿no? Una desventaja, sin embargo, de la soldadura es que no es desmontable. Es decir, una vez ya se la realiza, es muy difícil de desmontar, porque la estructura de acero, generalmente cuando la construyen, la utilizan cierta cantidad de años y luego las desmontan, digamos. O sea, es desmontable, pero cuando se hace con soldadura, ese es un gran defecto que tiene, que no son desmontables. Bien, entonces tenemos esta viga y nos piden dimensionar la unión con soldadura, la unión que hay entre este apoyo que va a servir a la viga y la columna, ¿no? Que va a ser por soldadura. Entonces vamos a seguir aceptando acá y luego vamos a seguir a los que llegan retrasados. Ya, entonces, ¿qué tienen que hacer? Lo primero que tienen que hacer, obviamente, fíjense que el perfil de la viga nos dice que es un perfil 12WF35 y esto lo voy a pasar un poco rápido porque ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, ustedes, si le da el perfil de la viga, tienen que entrar a la tabla de perfiles y verificar todas las propiedades, ¿no? En este caso, las propiedades geométricas que tenemos del perfil 12WF35 y entonces determinamos. Entonces, una vez determinadas las propiedades, ya ustedes saben hacerlo esto porque para el primer parcial lo vieron. Lo que tienen que hacer a continuación es calcular la capacidad que tiene el perfil, ¿no? Y hacen entonces un control por flexión, hacen un control por deformación y hacen un control por corte, ¿no? Esto ya lo hemos visto, por eso lo voy a pasar, digamos. Lo voy a pasar así a lo rápido. Y entonces flexión nos sale la carga, la capacidad nos sale 25.74. Deformación, la capacidad nos sale 19.35 y corte, la capacidad nos sale 66.6. Entonces lo que tienen que hacer ustedes a continuación es agarrar el menor de estos tres, ¿no es cierto? En este caso es el de deformación, o sea, 19.35 kilopon por centímetro. Bien, una vez determinada la capacidad, proceden a realizar el dimensionamiento de la soldadura, ¿no? El dimensionamiento de la soldadura. Entonces acá vamos a hacerlo así al vivo, unión con soldadura. Unión con soldadura, entonces. Entonces, cuando estamos hablando de la unión con soldadura, vamos a decir que lo que nos va a interesar es lo siguiente, ¿no? Primeramente, como ya tenemos la capacidad, digamos, vamos a venir y fíjense que la carga, vamos a decir que ahora la carga que actúa es la capacidad precisamente de la viga, los 19.35 kilopon por centímetro, y entonces la carga que va a solicitar a esta unión con soldadura de acá, como nos lo dice el dibujo, es la misma reacción en A, ¿no? La reacción en A que se genera debido al apoyo, obviamente. La viga tiene una longitud de 6.5 metros, y entonces hay que calcular esta reacción en A, ¿no? Entonces vamos a calcular la reacción en A. Entonces, ustedes me van indicando los valores. Entonces, primeramente que la reacción en A se calcula, como es una viga simplemente apoyada, con la siguiente fórmula, ¿no? Q por L sobre 2. ¿No es cierto? Q por L sobre 2. Entonces, Q, me van indicando ustedes los valores, 19.35 por L, 650, porque nos conviene trabajar en centímetros, sobre 2. Entonces, ¿esto cuánto sale? O vaya verificando si quieren, porque yo acá igual lo puedo hacer. ¿Cuánto le da? Vamos
Vamos a poner esto en decimal. Y entonces a mí me da 6.288.55.75 kilopon. Eso me da, digamos. Ustedes me avisan si estoy fallando. Vamos a aceptar acá uno más. Está bien, ese es el valor. Está bien, ¿no? Ahora, fíjense ustedes el detalle de la soldadura. Vamos a decir que esta vista de detalle de acá se da tanto aquí adelante como atrás, ¿no? Incluso acá nos da una vista del perfil de cómo se está viendo, la conexión entre la viga y la columna a través de ese elemento de soldadura, ¿no? Fíjense que tenemos dos lados, entonces. Tenemos un lado acá a la izquierda, o aquí, digamos, y tenemos un lado acá a la derecha. Entonces, como nosotros queremos trabajar con un solo lado, como habían visto ustedes en perno, esta reacción que calculan aquí la tienen que dividir entre dos, digamos. Entonces vamos a decir reacción en A sobre 2, considerando un solo lado. Entonces vamos a tener esto de acá sobre 2. Entonces esto nos sale, vamos a ver. Esto nos sale 3.144.375 kilopon. ¿Vale? Entonces esa va a ser la carga, que aquí cuando analizamos la viga está como reacción, pero cuando analicemos la soldadura va a estar como acción. Va a ser la carga que le va a llegar a la soldadura y por la cual nosotros tenemos que agarrar y dimensionar la soldadura. Entonces, si vemos el esquema más o menos lo tenemos así. Y vamos a poner... Ya. Entonces, fíjense que el esquema lo tenemos así. Ahorita voy a explicar este esquema. Lo primero que tenemos que hacer entonces es ver que tenemos la carga, que es la que hemos calculado acá, esta de 3.144.375. Aquí ya estamos analizando la soldadura y fíjense que esa forma de soldadura nos da así, o sea, el problema nos dice que la soldadura viene en todo esto, ¿no? O sea, la soldadura va a venir así, tiene esta forma. ¿Puede tener otra forma? Claro, puede tener otra forma, pero en este caso está así. O sea, en forma de C, digamos, forma una C. Entonces, es por eso que yo lo dibujo así. Y acá va a estar la reacción. Que aquí cuando analicen ustedes la viga va a estar en forma de reacción y cuando ya se analice la soldadura va a estar en forma de acción. Por eso cambia de sentido. Ahora, fíjense que acá ya directamente a mí me da la excentricidad, ¿no? Fíjense que la excentricidad me dice que es 12 centímetros. O sea, esa excentricidad que nos da a nosotros es la distancia que hay desde la carga hasta el baricentro de la soldadura, o hasta el centro de gravedad de la soldadura. Es por eso que fíjense que acá cuando ya yo hago el esquema, identifico que esa excentricidad de 12 centímetros es la distancia que hay desde la carga al centro de gravedad de la soldadura. Ese centro de gravedad hay que conocerlo, digamos, hay que determinarlo porque no me dan la ubicación del centro de gravedad, pero sí me dan dimensiones. Me dicen que la soldadura, y acá tenemos las dimensiones, fíjense, dice que la altura es A y la base es B'. Entonces acá todos los datos él se los va a dar a ustedes. A dice que vale 15 centímetros y B' dice que vale 5 centímetros. Entonces esos son datos conocidos. Es por eso que acá yo tengo 15 y 5. Y entonces, ¿qué es lo que se hace cuando se habla de soldadura? Lo que se hace es agarrar un ancho unitario. Es decir, se agarra un ancho unitario de soldadura y se lo analiza. Fíjense que aquí podríamos decir que el espesor de la soldadura que vamos a analizar, y esto se adopta, digamos, es unitario. O sea, siempre se adopta un espesor unitario, siempre. Y entonces así lo vamos a analizar. Y entonces lo primero que ustedes tienen que agarrar y determinar es la ubicación del baricentro. Ubicación del centro de gravedad, vamos a poner. Ubicación del centro de gravedad. Ahora, fíjense que cuando ya yo analizo o primero vamos a ubicar el centro de gravedad. Ubiquemos el centro de gravedad. Y cuando nosotros ubicamos el centro de gravedad, vamos a decir que aquí vamos a ubicar un centro de gravedad de línea.
Es decir, vamos a adoptar que esta soldadura se comporta como una línea y eso es lo que se adopta. Y entonces cuando ustedes ubiquen el centro de gravedad, están ubicando un baricentro de gravedad de línea. Entonces, cuando estamos hablando de ubicación de centro de gravedad de línea, ¿cómo se va a ubicar? Primeramente que nos interesa el centro de gravedad con respecto al eje Y. Fíjense, aquí yo he puesto mi origen, digamos. Aquí yo he puesto mi origen. Y nos va a interesar el baricentro o el centro de gravedad con respecto al eje X. Entonces, si yo quiero ubicar el centro de gravedad con respecto al eje Y, como voy a considerar como si esto fuera una línea en forma de C, digamos. Entonces, ¿cómo se va a ubicar? Se va a ubicar de la siguiente manera. Y sub G va a ser igual a ¿quién? Fíjense que cuando ubicamos baricentro de línea, Y sub G es igual a la sumatoria del producto que hay entre la ubicación de la línea, de su centro de gravedad de la línea con respecto al eje Y por la longitud que tiene esa línea sobre la sumatoria de toda la longitud total. Entonces fíjense que cuando hablamos de Y, ¿cómo sería la cosa? Cuando estamos hablando de Y, vamos a tener lo siguiente. Primeramente que tenemos tres líneas acá divididas. Fíjense que aquí tenemos una línea, vamos a tomarlo como si fueran líneas, y eso es lo que se adopta. Aquí tenemos una línea, acá tenemos otra línea, y acá tenemos otra línea, acá abajo. El origen de nuestros ejes es aquí precisamente, ¿no? Aquí yo he puesto el origen de mis ejes, aquí este es el origen. Entonces, ¿qué vamos a decir? Queremos con respecto al eje Y. Entonces, comencemos con la línea que tiene 15 centímetros. ¿Cómo sería? Apliquemos esta fórmula, ¿no? Acá lo vamos a poner al revés ya, para que no nos confundamos. L por Y. Entonces, para la línea de 15 centímetros, esta vertical, ¿cómo sería? Aunque ya yo sé que aquí va a caer a la mitad, pero para que lo comprobemos, digamos. Serían la longitud de esa línea, ¿cuánto vale? 15. Por la ubicación del baricentro de esa línea con respecto al origen, ¿cuánto va a ser? Fíjense que cae a la mitad, entonces sería la mitad de 15. ¿Cuánto va a ser? 7.5. Más, vamos con la línea que está acá arriba. ¿Cuánto de longitud tiene esa línea? Tiene 5 centímetros, fíjense. L vale 5 para la línea que está arriba. Por la ubicación de su centro con respecto al origen, los 15 centímetros que está acá. Se toma los 15 centímetros que hay desde el origen hasta el baricentro de esa línea. Pero ustedes saben que el baricentro obviamente va a estar aquí a la mitad, ¿no es cierto? Centro de gravedad de esa línea, aquí. De 15. A los 15. Más, aquí creo que no me va a entrar, así que lo vamos a hacer un poquito más para acá. Y vamos a copiar y vamos a pegar. Ya. Vamos con la línea que está aquí abajo. Aquí también tiene una longitud de 5 y su baricentro, fíjense, coordenada de su baricentro con respecto al eje Y, medido desde el origen, donde el origen está aquí, no se olviden. Su baricentro está aquí, fíjense. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que pasa por el origen, o sea, pasa directamente por el origen y esta línea de 5 centímetros que está aquí abajo no tiene coordenada del baricentro con respecto al eje Y, entonces su coordenada es 0. 0. Sobre la sumatoria de la línea total. Entonces, ¿cuánto vale la longitud total? 5 más 15 más 5, ¿cuánto sería? Sería 25. Entonces, fíjense que ¿cuánto le sale a usted de esto? Va a salir a la mitad, obviamente, ¿no? Porque con respecto al eje Y hay simetría. Por eso, fíjense que va a salir a la mitad. Yo le podría haber puesto directamente 7.5 acá, pero lo vamos a comprobar con ustedes que sale eso. Entonces, fíjense que al hacer esa operación, ¿cuánto le da? Ustedes comprueban que le da 7.5. Fíjense que Y sub G es 7.5. O sea, a la mitad. Y eso se da porque hay simetría con respecto al eje Y.
es simétrico esto, porque es como si fuera una sección Y. Entonces tenemos simetría con respecto al eje Y. Aquí entonces se comprueba que efectivamente el baricentro con respecto al eje Y cae a 7.5. Ahora vamos al baricentro con respecto al eje X. Y para el eje X se hace exactamente lo mismo. Aquí cambia, esto va a ser XG. Acá creo que nos han solicitado unirnos. No nos han solicitado. Entonces para el eje X es lo mismo, nada más que ahora va a ser medido con respecto al eje X. Midamos con respecto al eje X entonces. Entonces, fíjense que vamos a copiar esto. Y entonces, ¿cómo sería ahora con respecto al eje X? Sería la siguiente manera, ¿no? Comencemos con la línea de 15. Ahora, la línea de 15, que es esta que está acá, ya sabemos que su baricentro está a la mitad. Y con respecto al eje X, fíjense que no tiene coordenada desde su baricentro con respecto al eje X. Es decir, está contenido en el mismo origen con respecto al eje X, que es el eje horizontal. Su baricentro de esa línea de 15, esta vertical de acá. Entonces, ¿cuánto es la coordenada? Aquí sería X sub Y, ¿no? Aquí sería X sub Y, o sea, coordenada de su baricentro con respecto al eje X. Entonces, para la línea de 15, ¿cuánto sería X sub Y? Sería 0, no hay. Vamos ahora para esta de 5 centímetros, esta línea que está acá arriba de 5 centímetros. Entonces, la longitud es 5 y la coordenada desde su baricentro con respecto al origen, ¿cuánto sería? Sería la mitad de 5, ¿no? Porque cae en el centro. Entonces, sería 2.5. Ahora, fíjense que acá en las líneas que están horizontales, tanto la que está acá arriba como la que está acá abajo, su centro de gravedad de ambas con respecto al eje X cae en la mitad. Aquí sucede esto y acá arriba sucede lo mismo, centro de gravedad. O sea, ¿qué quiere decir? Que ambas tienen la misma ubicación para el eje X, la misma ubicación desde su centro, ¿no? Tanto la línea que está acá arriba como la que está aquí abajo. Entonces, lo que quiere decir que esta operación de acá, considerando eso, yo lo puedo multiplicar por 2. Lo puedo multiplicar por 2. Entonces vamos a borrar esto por 2 veces, ¿no? Y entonces, ¿cuánto sale la ubicación o esta línea, esta ubicación con respecto a X de su centro de gravedad? Fíjense que nos da 1 centímetro. 1 centímetro. Un centímetro. Entonces, eso es lo primero que ustedes tienen que hacer, ubicación del centro de gravedad de la soldadura. Tienen que ubicar la coordenada que hay con respecto a Y y la coordenada que hay con respecto a X. Eso es lo primero que tienen que hacer, entonces. Se sale una pregunta de cómo yo hallé el baricentro o el centro de gravedad de esto. ¿Alguna duda que tengan? Ya, si no hay duda, vamos a seguir adelante entonces. Entonces ya saben cómo hallarlo, ¿no? Lo consideran como si fuera una línea y lo único que van a hacer es ubicar baricentro de línea. La fórmula es esta que ustedes están viendo acá, tanto en Y como en X, ¿no? Listo. Una vez que ustedes han ubicado esto, fíjense que tienen que hacer lo siguiente. Lo que se hace para resolver la soldadura es agarrar un elemento diferencial unitario. Una vez ya ubican ustedes su centro de gravedad, agarran un elemento diferencial unitario. Fíjense que acá mi punto de análisis o mi elemento diferencial unitario es este que está acá. Aquí, fíjense, unitario porque es 1 por 1. Fíjense, 1 por 1. Y ahora yo digo, ustedes se preguntarán, ¿y por qué lo agarras acá en la esquina? ¿Y por qué no lo agarras, qué sé yo,
aquí o en cualquier otra parte alrededor del perímetro de la soldadura. Porque ustedes saben que acá nosotros lo que estamos analizando es momento. O sea, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que esta carga de aquí nos va a generar a nosotros un momento solicitante. Entonces, la soldadura tiene que generar un momento resistente, así como en perno, ¿no ves? La idealización es ni más ni menos que lo que habíamos visto en perno. O sea, así se idealiza. O sea, la carga va a generar un momento solicitante y la soldadura tiene que producir un momento resistente contra al momento solicitante, ¿no? Y ahora, como le decía yo a ustedes, ¿por qué yo agarro aquí en la esquina mi elemento diferencial de análisis? ¿Por qué lo agarro aquí, digamos? Porque yo tengo que buscar la porción de soldadura más alejada desde el centro de gravedad, porque el momento es directamente proporcional a la distancia. Entonces, la porción más alejada del centro de gravedad es la que va a tener que resistir más momento, o la que va a tener que provocar más momento resistente. Entonces, fíjense que el centro de gravedad cae aquí. Entonces, yo me doy cuenta, y siempre va a ser así, que la porción más alejada desde ese centro de gravedad en todo el perímetro de la soldadura va a ser la que corresponde a la esquina de acá, tanto de aquí como la de acá. O sea, van a ser las que tienen más distancia. Van a ser las que tienen más distancia. Ninguna otra porción de la soldadura va a tener mayor distancia a las que se encuentran ubicadas en las esquinas, así como yo lo he tomado acá. Entonces yo puedo tomar mi elemento diferencial de soldadura o bien en esta esquina de aquí o bien en esta esquina de acá. Y eso se comprueba, ¿no es cierto? Porque fíjense que mi ubicación con respecto al eje X, ¿cuánto me ha salido? La ubicación de ese centro de gravedad me ha salido 1 centímetro. Entonces, ¿qué distancia hay desde el centro de gravedad a esa esquina? ¿Qué distancia sobraría? Si yo sé que esta base de 5, sobraría 4 centímetros. 4 centímetros. Entonces, fíjense que se comprueba que las porciones, tanto en esta esquina como en la esquina que está acá abajo, son las más alejadas desde el centro de gravedad. ¿Qué pasa? A ver, le formulo algo. ¿Qué pasa si mi centro de gravedad me cae a mí aquí, por ejemplo? Aquí. Centro de gravedad aquí. Con una ubicación con respecto al eje X, pongámoslo así, con una ubicación X sub G con respecto al eje X, pongámosle 4 centímetros. Entonces, si eso sucede, fíjense que ahora yo estoy haciendo el hipotético caso de que el centro de gravedad caiga acá, con una ubicación con respecto a X de 4 centímetros. Si eso sucede, fíjense que ya no va, la porción más alejada desde mi centro ya no va a ser la de esta esquina. ¿Por qué? Porque yo tendría una distancia hasta esa esquina apenas de 1 centímetro. Entonces, ¿cuál yo aquí identifico que sería mi porción más alejada? Pues yo identifico que mi porción más alejada del centro de gravedad, si cayera acá, sería esta de aquí, fíjense. Entonces yo vendría a analizar mi diferencial acá. Y tendríamos eso, ¿no? Mi brazo de palanca, la fuerza que genera el momento resistente, etcétera. Así. ¿No? Entonces, eso es lo que uno busca, la porción de soldadura más alejada del centro de gravedad, porque mientras más distancia o mientras más alejado, más momento tiene que desarrollar esa porción. Es por eso que acá nosotros tomamos la de las esquinas. Puedo tomar o bien esta que está arriba, o puedo tomar o bien la que está acá abajo, ¿no? Y la idealización es la misma, ¿no? Esta carga de 3144.375 va a generar un momento horario. Va a generar, ya sabemos, un momento horario, obviamente. Al transmitirla al baricentro, va a generar un momento horario. Y entonces la porción de soldadura que yo estoy agarrando, que estoy haciendo en análisis, que en este caso es la de acá, pude haber agarrado la de aquí de abajo igual. Cualquiera de las dos va a tener la misma condición de carga.
y entonces esa tiene que generar un momento antihorario. En este caso tiene que desarrollarse una fuerza, que yo la he denominado FR acá, que genere un momento antihorario, que se oponga al momento horario que genera la carga. Y entonces, ¿por qué yo la tomo así? Porque fíjense que tenemos distancia desde el centro de gravedad hasta esa porción que yo estoy analizando. Y entonces fíjense que yo tengo que decir que momento es igual a fuerza por distancia perpendicular. Entonces esto tiene que ser perpendicular, digamos. Al igual que analizamos en perno, ¿no es cierto? La fuercita tenían que ser la fuercita desarrollada por el perno tenían que ser perpendicular a la distancia al centro de gravedad. Entonces esto es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo. Y al igual que hacíamos en perno, fíjense, identifico mi unidad de soldadura y luego vamos a decir que esa fuerza que tiene que generarse debido al momento va a ser descompuesta en dos componentes, una componente vertical o una componente en Y, que es esta de acá, y una componente horizontal o una componente en X, que es esta de acá. Entonces mi objetivo a continuación va a ser calcular esas dos componentes debido al momento. Pero ahora hay otra fuercita que se genera debido a la fuerza cortante neta, ¿no? O sea, fíjense que esta fuerza de acá es la encargada de equilibrar el momento que genera esta fuerza P de acá. Pero también tiene que aparecer otra fuerza resistente que equilibre el cortante que genera la misma fuerza P. O sea, en este caso una fuerza opuesta. En donde esa fuerza opuesta es esta FB que ustedes ven acá. Esta de aquí es la fuerza que se va a oponer a esta, netamente a la carga vertical, ¿no? Esta de aquí inclinada es la fuerza que se opone al momento, ¿no? Entonces ahora nuestro objetivo es calcular estas dos componentes, la componente tanto en Y como en X. Si alguien no entendió lo que expliqué hace ratito, me avisa. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a obtener la componente en Y? Fíjense que la componente en Y se obtiene con esta fórmula. Va a ser igual a ¿quién? Momento por la coordenada de donde se desarrolla esa fuerza con respecto a X, la coordenada de esa fuerza con respecto al baricentro en X, sobre la inercia polar. Así se determinan las componentes en Y. Momento por la coordenada de esa componente con respecto al eje X hasta el baricentro sobre la inercia polar. Ahora vamos con X. Y X va a ser momento multiplicado por la coordenada de esa fuerza en X con respecto al eje Y sobre la inercia polar. ¿No? Así. Donde la inercia polar se puede calcular como la sumatoria entre la inercia en X más la sumatoria para la inercia en Y. Así con esta fórmula. El momento, obviamente ya sabemos que el momento lo calculamos como P por la excentricidad, la carga por la excentricidad. Entonces nuestro objetivo a continuación es calcular la inercia polar. Cálculo de la inercia polar. Entonces, para calcular la inercia polar, a continuación lo que tenemos que hacer es calcular la inercia con respecto al eje X, así como la inercia con respecto al eje Y. Y acá lo tengo esquematizado. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Lo que vamos a hacer es calcular la inercia que hay con respecto al eje X, que pasa por el baricentro, así como con respecto al eje Y, que pasa también por el baricentro o por el centro de gravedad, cuyas coordenadas ya lo tenemos identificado, 1 centímetro y 7.5 centímetros en Y y 1 centímetro en X. Listo. Entonces ahora, para determinar esa inercia, podemos utilizar el teorema de los ejes paralelos o el teorema de Steiner, que dice que la inercia va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la inercia parcial del elemento más el transporte, o sea, el producto del área por el producto del área por el brazo de palanca o la distancia que hay desde el centro de gravedad de esa área hasta el centro de gravedad total, ¿no? Al cuadrado. Entonces esta fórmula ya es conocida por ustedes.
Entonces, fíjense que comencemos con la inercia en X. Inercia en X, eje X. Entonces, aquí nosotros tenemos, ¿cuántas figuritas tenemos? Ya vimos que tenemos 3, ¿no? Acá tenemos una, acá tenemos la vertical, esta otra, y aquí tenemos la horizontal. Son 3 figuras en total, ¿no? Y entonces lo ubicamos. Comencemos con la figura que está acá arriba. Fíjense que acá las alturas siempre son perpendiculares al eje que ustedes están analizando. En este caso nosotros estamos analizando primeramente el eje X, o sea, este eje de aquí, el eje X. Entonces comencemos con la figura que está acá arriba. Y entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Vamos a decir que inercia en X va a ser igual a ¿cuánto? Aquí fíjense que tanto la figura que está acá arriba como la figura que está acá abajo tienen las mismas dimensiones, porque ambas son de 5 por 1, y además van a tener la misma ubicación desde su baricentro hasta el centro de gravedad total, porque esta de aquí, ¿cuánto sería? Desde su baricentro al centro de gravedad total, su distancia sería 7.5, fíjense, 7.5, y lo mismo sucede con esta de acá, va a ser igual 7.5, ¿no es cierto? Donde ese sería el famoso DI que nosotros denominamos acá, ¿verdad? Entonces, como ambas tienen las mismas dimensiones y tienen la misma coordenada de su baricentro con respecto al centro de gravedad total, entonces podríamos decir que para tomar en cuenta las dos, esto de acá lo vamos a multiplicar por 2, o sea, 2 veces. Y entonces procedamos al cálculo. Aplicando la fórmula de Steiner, la inercia, esta de acá, como son figuritas rectangulares, no hay más que decir base por altura al cubo sobre 12, ¿no? Entonces, fíjense que habíamos dicho que las bases que ustedes toman siempre son las paralelas al eje que están analizando y las alturas son las perpendiculares. Entonces, nosotros estamos analizando el eje X, que en este caso es el eje horizontal. Entonces, nuestras bases son las horizontales para el eje X y nuestras alturas son las verticales. Entonces, ahí sería base, ¿cuánto? 5 por la altura, que sería el ancho unitario que hemos denominado nosotros, 1 al cubo sobre 12. Aquí ya tenemos I sub G. I sub G es base por altura al cubo sobre 12, más el producto del área por el DI al cuadrado. Entonces, el área directamente es 5 por 1, ¿no? Base por altura, 5 por 1, digamos. Entonces, acá vamos a decir 5 por 1 por la distancia DI, donde la distancia DI es el brazo de palanca. Esta de acá es la distancia que hay desde el centro de gravedad del elemento hasta el centro de gravedad total de todo el sistema, ¿no? Del centro de gravedad de la figura al centro de gravedad de todo el sistema. En este caso ya habíamos identificado que esta distancia, ¿cuánto es? Es 7.5. Ese viene a ser el DI. Ese es el DI. Y entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener 7.5 al cuadrado. Bien, ahí hemos considerado estas dos figuras, esta y esta. Ahora vamos con la vertical, con la figura esta de 15 por 1. Entonces, para la vertical sería lo siguiente, ¿no? Más, vamos a decir, la base para la vertical es 1 centímetro, o sea, el espesor, sabemos que el espesor es 1 centímetro, entonces sería 1 por la altura, que sería 15, eso al cubo, sobre 12, más el producto del área, que es 15 por 1, por el DI, acá vamos a ponerlo entre paréntesis, ¿no? 15 por 1 por el DI. Ahora, fíjense que el centro de gravedad de la figura vertical esta de 15 por 1, esta figura de aquí, está a la mitad, o sea, está aquí.
lo que quiere decir que no hay coordenada con respecto al centro de gravedad de todo el sistema, ¿no? Acá sí había coordenada porque había una distancia de... Aquí lo vamos a denominar así, ¿ya? Acá vamos a decir, para que no nos chispemos, aquí vamos a poner ahí. Cuando ustedes están calculando en X, la coordenada de los baricentros es en Y, o sea, con respecto al eje Y o las alturas en Y, cuando estamos calculando en X. Cuando calculamos en Y, esto va a ser con respecto al eje X, que ahorita lo vamos a ver, digamos, ¿no? Entonces, cuando calculamos nosotros inercia en X, esta coordenada es con respecto al eje Y, ¿no? Es por eso que aquí fíjense que nuestra figura, esta de acá, esta de aquí, como su baricentro cae ahí, exactamente aplicado en el mismo centro de gravedad de todo el sistema, entonces no tiene coordenada con respecto al eje Y. Entonces aquí vamos a decir que esto es 0 al cuadrado. Eso sería 0 nomás, ¿no? Y entonces, ¿cuánto nos da la inercia en X? A mí me da 844.583. Ustedes verifiquen si le da eso. Posteriormente al cálculo de la inercia en X, calculemos la inercia en Y. Vamos ahora. Y ahora la coordenada esta pasa a ser X sub Y. O sea, vamos a medir baricentro o centro de gravedad con respecto al eje X para calcular la inercia en Y, ¿no? Entonces comencemos con las dos figuras. Ahora, queremos nosotros calcular la inercia con respecto a este eje, con respecto al eje Y. Entonces, como les había dicho, cuando ustedes calculan inercia con respecto a un eje, las bases que tienen que tomar son las paralelas al eje y las alturas son las perpendiculares al eje. Entonces, en este caso, como ya estamos tomando el eje Y vertical, las bases son las paralelas y las paralelas a ese eje, o sea, las dimensiones paralelas a ese eje son las bases y las dimensiones perpendiculares son la altura. Entonces, comencemos con estas dos figuras de acá. Esta y esta. Fíjense que ambas tienen, como aquí ya cuando calculamos nosotros la inercia con respecto al eje Y, nos interesa identificar la coordenada o el brazo de palanca que hay desde su centro de gravedad hasta el centro de gravedad global con respecto al eje X, como dice acá, X sub Y al cuadrado. Y entonces eso es lo que yo he hecho aquí inicialmente, fíjense. Aquí estamos considerando esta y estamos considerando esta. Entonces, ¿cuál sería su coordenada desde su baricentro hasta el centro de gravedad total? Ahora estamos midiéndolo con respecto a X. Sería 1.5, ¿no? Serían los 1.5 que hay acá. Porque sabemos obviamente que de aquí hasta aquí, ¿cuánto hay? Hay la mitad de 5. La mitad de 5, ¿cuánto es? 2.5. Entonces, si a 2.5 le quito 1, eso sería 1.5, ¿no es cierto? Entonces, y como ambas tienen la misma dimensión y la misma distancia de su centro de gravedad, o sea, me refiero a esta, tanto esta como esta, entonces no es más que multiplicar por 2. Entonces vamos a hacer lo mismo y acá vamos a poner entonces inercia en Y va a ser igual a ¿cuánto? 2 veces por, va a ser igual a 2 veces por, apliquemos la fórmula de Steiner. ¿Cuánto sería la base para esta figura de acá? Sería la que está paralelo al eje que estoy considerando. Estoy considerando el eje Y, entonces mis bases ya van a ser la dimensión paralela, que en este caso sería 1 centímetro. Y la altura, ¿cuál sería? La dimensión perpendicular a ese eje que están considerando, que en este caso sería 5 centímetros. Entonces vamos a decir acá ya sería base, que es 1, por altura, que es 5, al cubo sobre 12, más el transporte, o sea, el producto del área por la distancia desde su baricentro medido en X hasta el centro de gravedad total.
Entonces acá va a ser el área que sería 5 por 1 multiplicado por esta coordenada x sub y, que ya hemos determinado que vale 1.5 centímetros. Entonces sería 1.5 al cuadrado. Más, ahí ya estoy considerando tanto esta figura que está acá como esta de aquí. Entonces ahora vamos más, consideremos ahora la vertical. Y la vertical, su dimensión, que es paralela al eje que estamos considerando, en este caso Y, viene a ser 15, entonces su base es 15, dimensión paralela, siempre es la base, dimensión paralela al eje, y su dimensión perpendicular es 1 centímetro, o sea, el espesor de 1 centímetro. Entonces acá sería, vamos a poner, base 15 por altura 1 centímetro, o sea, el espesor al cubo sobre 12. Estamos aplicando la fórmula de Steiner, ¿no? Más el producto del área, que es 15 por 1, por la distancia que hay desde su baricentro al centro de gravedad de todo el sistema con respecto al eje X. Habíamos identificado que su baricentro está aquí. Ahora, ¿cuánto es la distancia que hay desde su centro de gravedad, que cae aquí en la mitad? Ahora medido en X, ¿no? Sería esta distancia que hay aquí. Y esa distancia que hay ahí, ¿cuántos son? Es los 1 centímetro que ustedes tienen acá, digamos. 1 centímetro que hemos identificado aquí. Y entonces acá sería 1 centímetro. Todo esto al cuadrado. Entonces, ¿cuánto da esto? Ustedes vayan sacando porque por ahí yo me equivoco. 59.583 centímetros a la cuarta. Esa es la inercia en Y. Entonces, identificado inercia en Y e inercia en X, podemos obtener la inercia polar, donde la inercia polar es la suma de ambas. Entonces, inercia en X nos ha salido 844, inercia en Y nos ha salido esto. Sumamos ambas y tenemos la inercia polar. 904.166. Ya está, ¿no? Ahora fíjense que yo acá puse cómo obtener las componentes, que equilibra el momento, que sería esta de acá, digamos, la componente en Y y la componente en X. Pero ahora, ¿cómo obtenemos nosotros la componente que equilibra la fuerza vertical? O sea, la componente cortante. Esa se obtiene de la siguiente manera. Vamos a decir, FB va a ser igual a la fuerza P total sobre el área total de soldadura. O sea, así con esta fórmula se obtiene. Entonces, aparte de la inercia polar, también nos va a interesar conocer el área total de soldadura. Entonces, obtengámosla. Entonces, acá tenemos esta figura, como habíamos visto, tenemos esta figura, y aparte tenemos esta figura de acá. Entonces, para las horizontales, como tienen las mismas dimensiones, entonces sería ¿cuánto? Sería 2 veces, son 2, digamos, el área, que va a ser 1 por 5, más la que está vertical, que sería 15 por 1, digamos. 15 por el espesor 1 centímetro, ¿no? ¿Cuánto sale el área entonces? El área sale 25 centímetros cuadrados. Ustedes vayan verificando si les sale lo mismo. Entonces, ¿alguna pregunta de cómo calculé las propiedades geométricas, inercia polar y área? ¿Alguna duda que tengan? Si no hay duda, vamos a seguir adelante. Listo, entonces eso es una vez identifican el centro de gravedad de la soldadura, identifican la porción diferencial de análisis que van a agarrar de soldadura, así como yo lo hice acá, ya saben que es la porción más alejada desde el centro de gravedad.
y proceden a calcular, porque la fórmula lo requiere, la inercia polar y el área, ¿no? Una vez tienen ya eso, ya pueden calcular los esfuerzos. Entonces calculemos el momento. El momento va a ser igual a, habíamos dicho, la carga P, donde la carga P, ¿cuánto vale? Vale 3144.375. La excentricidad de 12 centímetros. Lo pongamos acá. La excentricidad de 12 centímetros. Y entonces, ¿cuánto nos sale el momento? Calculémoslo, pues, ¿no? Aquí vamos a poner esto, ¿no? Me sale 37.732.5 kilopon por centímetro. Procedamos entonces a calcular primeramente la componente en Y, F1Y. Para esto llamamos a esta fórmula y aquí vamos a poner F1Y. Entonces el momento es este que ustedes han calculado aquí y la coordenada en X con respecto al centro de gravedad de esa componente en Y. Fíjense que cuánto vale, o sea, estamos hablando nosotros de esta coordenada aquí con respecto al centro de gravedad. Esta X de la componente en Y, F de la componente esta F1Y. ¿Cuánto vale entonces? Vale 5 menos los 1 centímetro que habíamos calculado acá, porque no se olviden que este es 1 centímetro, de acuerdo a lo que calculamos acá. Y entonces, ¿cuánto sale? Sale 4 centímetros. Fíjense que es 4 centímetros, porque al 5 le quito 1, ya tengo 4. Entonces, por lo tanto, acá va a ser 4. Este X de aquí va a ser 4. La inercia polar, ¿cuánto es? Esta que hemos sacado acá. ¿Y cuánto sale entonces ese valor de... fíjense que son valores de tensiones, ¿no? No van a salir en unidades de valor de tensiones. ¿Cuánto sale esto? 166. .927 kilopon por centímetro cuadrado. Son valores de tensiones, digamos. Vamos con X, vamos con la componente en X. Para eso llamamos a esta fórmula, la colocamos acá y vamos a decir F1X. Y entonces vamos a decir que el momento es este que hemos calculado acá. Ahora, la inercia polar es la misma, pero ahora vamos a decir que esta coordenada de la componente en X con respecto al eje Y, ¿cuánto sale? Es esta de acá, ¿no? Esta sería Y. ¿Cuánto vale? Vale 7.5. ¿No es cierto? 7.5 centímetros. La mitad, o sea, es la mitad de 15, pero ¿no? Y sub G. 7.5. Hay muchos neutrófilos. Creo que aquí hay líquido de la articulación. Pero sale, ¿no? Hay inflamación y dolor. Sí. Si le estoy fallando, ustedes me avisan. ¿Qué más nos falta? Ya tenemos la componente en Y, en X, y ahora nos falta esta componente vertical, ¿no? FB. Ya habíamos visto que FB se calcula como la relación entre la fuerza sobre el área total. Entonces acá vamos a tener FB, y ¿qué vamos a tener? La fuerza, ¿cuánto vale? 3144.375. Esa es esta de aquí. ¿Dónde está? Esa. Sobre el área. Los 25 que tienen acá. ¿Cuánto le da eso? 125.775. ¿No? Listo. Al igual que en perno, una vez que ya tienen las componentes de las fuerzas, lo que tienen que hacer es calcular una resultante total. Y entonces, ¿cómo vamos a calcular esa resultante total? Va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Entonces, la raíz cuadrada de, aquí tenemos, para empezar, si queremos componente,
ya sabemos que por Pitágoras viene a ser la raíz cuadrada de los catetos, ¿no? En este caso medido en fuerza. Y entonces el vertical vienen a ser estas dos fuerzas de aquí y el horizontal es una sola fuerza en X. Entonces esto sería F1X, eso elevado al cuadrado, más, hay dos componentes verticales, entonces se la suma, ya habíamos visto esto en perno, es lo mismo prácticamente. ¿No? Ahí, ¿no? Entonces, FB va a ser igual a ¿cuánto? La componente total. F1X, ¿cuánto nos había salido F1X? F1X nos había salido esto de acá. F1Y, ¿cuánto nos había salido F1Y? Nos había salido esto de acá. FB, ¿cuánto nos había salido? Nos había salido esto de acá. Finalmente, el resultado de FB, ¿cuánto va a ser? A mí me sale 428.53. Ya está, ¿no? Fíjense, FB sale eso. FB sale esto de acá, digamos. Ahora, aquí nosotros lo tenemos en unidades de tensiones, ¿no? Unidades de tensiones. Para aplicar la fórmula, a mí me interesa obtenerlo en unidades de fuerza. Entonces, si yo quiero tenerlo en unidades de fuerza, lo tengo que multiplicar por el área. ¿Pero por cuál área? Por el área unitaria de porción de soldadura que han agarrado ustedes acá. Fíjense que es 1 por 1, ¿no? 1 por 1. 1 por 1, digamos. O sea, lo multiplicamos esta tensión que nos sale acá, lo multiplicamos por el área unitaria, o sea, 1 por 1, ¿no? Por el área de porción de soldadura que hemos agarrado. Entonces, ¿cuánto sería? Sería lo mismo, pues, ¿no? Nada más que ahora medido en unidades de fuerza, que en realidad es lo que nos interesa. Ya está, ¿no? Fíjense, ya la tenemos. Tenemos la fuerza para dimensionar, la fuerza que tiene que resistir para dimensionar el espesor de esa soldadura, el otro espesor, ¿no? Entonces, para eso se hacen dos controles. Primeramente, se va a controlar que no falle el material de la placa al que está unida la soldadura. Entonces, acá vamos a decir control de la placa. O sea, lo que vamos a controlar a continuación es calcular el espesor mínimo de soldadura para que la falla no se produzca en esta ménsula que está siendo unida por la soldadura o en el material de la columna, ¿no? En ese caso, la resistencia o ese material de la columna, tanto de la columna como de la ménsula que está aquí, es acero A36. Entonces, eso es lo que vamos a controlar, la resistencia para que eso no falle. Entonces, control de placa y la fórmula, cuando ustedes van a controlar la placa, es esta de acá. Coeficiente de mayoración por la fuerza que han obtenido aquí de 428.53. Coeficiente de minoración, que en este caso es 0.9. Ustedes ya saben qué fórmula se aplica aquí, la hemos mencionado anteriormente, por 0.6 por la tensión de fluencia, multiplicado eso por el ancho unitario que se agarra de soldadura y por el espesor T' que queremos conocer, digamos. Con esta fórmula es la que nos controla que la placa no falle. En este caso, ya saben cómo se obtiene el coeficiente de mayoración gamma. Acá nos ha dado directamente que gamma, al igual que utilizamos acá en los controles, vale 1.4. El problema nos lo dice cuánto vale gamma. Y aplicamos. Entonces acá aplicamos. FB es estos 428.53 que hemos sacado acá. FY para la 0A36 siempre va a ser 2530. Y nuestra gran incógnita es T'. Gamma vale 1.4, ¿no? Eso es dato del problema igual. Y nuestra gran incógnita entonces es T'. Entonces, ¿cuánto le sale a usted T'? Disculpa, Fabio.
¿Sí? No sería FR porque puede confundir a alguien con la fuerza vertical FB. Ah, ya, ¿verdad, no? Tenés razón. Acá vamos a ponerle FR, ¿ya? FR, o sea, ¿verdad, no? Para no confundirnos. O sea, él dice que aquí tienen los mismos nombres, digamos, este y este tienen los mismos nombres, ya. Para no confundirse, a esta de acá la vamos a llamar FR, ya que es la común que llama el ingeniero, FR, la fuerza resultante total. Entonces, fíjense que a mí me sale 0.44, T'. A mí me sale 0.44 centímetros. Ustedes verifiquen a ver si les da eso o no les da eso, digamos. Aunque estoy seguro que eso sale, ¿no? Listo. Vamos ahora con otro control. Aquí hemos verificado que el material que no falle, que no se produzca la falla ni en la columna ni en la ménsula esta que está siendo unida, ¿no? Que luego va a apoyar a la viga, etcétera. O sea, ambos materiales son A36. Ahora vamos a dimensionar el espesor mínimo T para que no falle la soldadura en sí. Ahora, entonces acá vamos a poner el control de la soldadura. Entonces, cuando estamos hablando de soldadura, la fórmula cambia, ¿no? Acá sería la fórmula estándar que se aplica acá en este caso va a ser coeficiente de minoración 0.75 ahora. Y acá cuando hablamos de la resistencia, ahora viene a ser la resistencia última de la soldadura. Y acá esto va a ser directamente, así se aplica la fórmula, 0.707. Esta fórmula ya es conocida, digamos. T' por el ancho unitario de 1 centímetro. Pues si alguien tiene más curiosidad de dónde se deducen estas fórmulas, etcétera, en el libro del ingeniero está la teoría, ¿no? Acá estamos aplicando directamente las fórmulas necesarias que vamos a utilizar. Entonces, si ustedes quieren conocer de dónde se deduce, etcétera, ahí lo tienen en el libro de teoría que les ha pasado el ingeniero. Bien, ahora vamos a decir que esta tensión última va a depender dependiendo de la marca de soldadura que nos den a nosotros. Fíjense que acá nos dan una soldadura E70. E70, donde esto significa electrodo 70, donde estos dos primeros dígitos de aquí nos indican la resistencia que tiene la soldadura y estos de acá nos indican la posición en la que tiene que ir, etcétera, ¿no? Esos son ya detalles constructivos, digamos. Lo que nos interesa en este caso a nosotros es esto de aquí, que viene a ser la resistencia que tiene la soldadura. Entonces, una soldadura E70, vamos a poner acá E70, significa una soldadura que tiene una resistencia última de 70.000 libras por pulgada cuadrada o 4.850 kilopon por centímetro cuadrado. Así, eso significa, ¿no? Y ustedes tienen pues tabla de esa soldadura, ¿no? Ustedes tienen tabla en el texto, ahí para soldadura E60, donde E60 significa 60.000 libras por pulgada cuadrada o 4.200 kilopon por centímetro cuadrado. En este caso a nosotros nos da una soldadura E70, acá el dato nos dice, ¿no? Electrodo o soldadura E70. Los dos primeros dígitos son los que nos indican la resistencia que tiene la soldadura. Los dos últimos le indica a ustedes la posición que tiene que ir y el material que va a ser utilizado. Entonces aplicamos la fórmula y vamos a tener esto de aquí que viene a ser lo mismo que utilizamos acá. La resistencia última, que en este caso lo queremos en kilopon por centímetro cuadrado, va a ser 4.850. Y entonces nuestra incógnita es el espesor T'. Fíjense que cuando controlamos que no falle la soldadura, el espesor mínimo que se tiene que colocar es 0.39.
¿no? Si ustedes verifiquen si les sale eso, para que comprobemos, pues, ¿no? De estos dos espesores, ¿cuál es el que se toma? Se toma el mayor, se toma el menor. El mayor, ¿no? Siempre se toma el mayor. Entonces dice que el espesor mínimo para que se controle ambos tiene que ser el mayor que les ha salido a ustedes. En este caso, los 0.44 centímetros que nos salió acá, ¿no? Este es el espesor que nosotros requeriríamos de colocar. ¿No? Así de esa manera, entonces. Entonces, ¿alguna pregunta que le haya salido con respecto a esto de soldadura? Esto puede ser que entre en el segundo examen, ¿no? Ya, si no hay pregunta, no hay duda, vamos a pasar al otro ejercicio, pues, ¿no? Vamos a ver el caso de esfuerzos combinados. Por ejemplo, este ejercicio, ¿no? Dice verificar que el elemento no falle bajo los esfuerzos combinados a los que estará sometida. O sea, ¿qué quiere decir esto? Fíjense que tenemos, digamos, un tirante con una carga sometida a una carga P. Acá nos da la sección transversal y nos dice que esa carga P es excéntrica con respecto a un eje, ¿no? En este caso, el eje Y. Yo, obviamente, esto es por conveniencia nomás, eje X el vertical y eje Y el horizontal. Entonces nos dice que la carga es excéntrica con respecto a un eje. Entonces, cuando la carga es excéntrica con respecto a un eje y no está contenido en el baricentro, o sea, en la parte media, en el baricentro del elemento, va a generar lo que se conoce esfuerzo combinado. O sea, generaría esfuerzo de tracción y generaría esfuerzo de flexión, o sea, momento flector. Ustedes saben que cualquier carga excéntrica genera un momento flexionante. Eso es lo que vamos a ver entonces. Entonces el esquema acá sería así, ¿no? Fíjense que esa carga a mí me va a generar un momento flexionante, pero antes de eso, cuando nosotros tenemos esfuerzos combinados, tenemos que verificar lo siguiente. Para empezar, vamos a decir que podemos tener dos casos. Caso 1, vamos a colocar acá. Caso 1. El caso 1 va a ser el caso en el que tengamos esta relación de acá. El caso en el que... Vamos a poner el caso 1, ¿no? Caso en el que esta relación entre la carga última y la resistencia a tracción del elemento, o sea, phi por Pn, sea menor o igual a 0.20. Entonces, este es el caso 1, el caso de que esta relación de acá nos dé menor o igual a 0.20, o sea, el efecto axial que tiene el elemento, ¿no? En este caso es un efecto de tracción. Entonces, si esto sucede, la fórmula que vamos a utilizar para verificar es esta de acá. El efecto axial más el efecto de flexión, que va a ser 8 sobre 9, paréntesis, 8 sobre 9, paréntesis, raíz cuadrada del momento que se provoque en X, el momento último que se provoque en X, multiplicado por la resistencia por momento en X, más el momento que se provoque en Y, si es que hubiera, sobre la resistencia en Y. Y para que nuestro elemento no falle bajo estos esfuerzos combinados o esté en buenas condiciones bajo esos esfuerzos combinados, dice que toda esta operación que vamos a realizar acá tiene que ser menor o igual a 1. Ese sería el caso 1, ¿no? Ahora también podemos tener otro caso, claro, un caso 2. El caso 2 es el caso en el que esta relación de acá
Perdón, el caso 1, este que estamos viendo nosotros acá, es el caso de que esta relación de carga axial sea mayor o igual, ya, no menor o igual, mayor o igual a 0.2. Ya el caso 2 es el caso en el que esta relación de carga sea menor a 0.2. Ahora la fórmula esta que hay que verificar cambia, ¿no? Porque aquí sería, aquí ya aumenta un 2, o sea, la mitad, más, y acá ya no es 8 sobre 9, directamente es la relación. Entonces fíjense que podemos tener dos casos para verificar en qué condiciones está nuestra pieza bajo los esfuerzos combinados, que en este caso va a ser un efecto axial y un efecto de flexión, digamos, de momento flexionante. ¿En qué condiciones estamos si nuestra pieza o nuestro elemento va a fallar o no va a fallar bajo esas solicitaciones combinadas de momento y axial, ¿no? Entonces, en este caso tenemos una carga que está aplicada bien en el borde de la sección. Dice que la carga P es de tracción y tiene una magnitud de 10.000 kilopon. Hay que verificarlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar cuál es la excentricidad de esa carga. Y fíjense que me da el detalle que esa carga es excéntrica, pero solamente con respecto a un eje. O sea, el centro de gravedad está aquí en la mitad, ¿no? Entonces, esta carga de aquí va a ser excéntrica o está contenida únicamente en el eje Y, digamos. O sea, excéntrica con respecto al eje Y. Entonces, vamos, porque aquí el detalle me lo dice, digamos. Entonces, vamos a calcular esa excentricidad. Y si vemos el esquema, tendríamos algo así más o menos, ¿no? Fíjense la dimensión de la sección. Dice que el ancho es de 15 y la altura o el otro espesor es de 10 centímetros y el espesor T, porque es una sección tubular, es de 0.5 centímetros. Entonces, ubicando la excentricidad en este caso, vamos a ubicarla. La excentricidad en este caso sería igual a ¿cuánto? Sería igual a 15 sobre 2. ¿No? 15 sobre 2. Entonces, ¿esto cuánto va a ser? Va a ser 7.5 centímetros. Entonces, fíjense que ubicada la excentricidad, lo que tenemos que hacer nosotros es reducir o transportar esa carga al baricentro. Pero al transportar al baricentro o al centro de gravedad, lo que va a hacer es generarme un momento. Ya sabemos, obviamente, que eso genera un momento, ¿no? Y entonces el esquema es este que ustedes ven acá, ¿no? Al transportarlo al baricentro, genera un momento. En este caso, el momento es 75.000 kilopon por centímetro. Pero ¿de dónde sale eso? Obviamente, el momento no es más que la fuerza P, que en este caso vale 10.000, multiplicado por la excentricidad, que es 7.5. Entonces, tenemos ahí, ¿no? Kilopon por centímetro. Ya está, ¿no? En este caso el momento es horario, obviamente, ¿no? El sentido es horario. Genera un momento horario. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente, ¿no? Entonces, fíjense que nosotros tenemos esto. Y ahora para el momento va a estar contenido en Y, obviamente, ¿no? Tomando los mismos ejes que nos daba aquí al inicio del problema, el momento se genera sobre el eje Y, ¿no? O sea, está contenido en el eje Y. Entonces, el esquema es este, ¿no? Ahí tenemos el momento. Ahora, ¿cómo denominar si es momento en X y momento en Y? Fíjense que la denominación particular que se hace acá es que el momento o el nombre que se le denomina es perpendicular al eje en el cual se encuentra contenido el momento. O sea, si nosotros tenemos que el momento está contenido en este eje que yo lo he denominado Y, el eje perpendicular es X. Entonces, automáticamente se lo denomina como su eje perpendicular al momento. En este caso, el eje perpendicular es X. Si yo tuviera momento, qué sé yo, digamos, momento acá, contenido en el eje Y, así, en el eje X, mejor dicho, este momento, ¿a qué sería igual? Este momento sería igual a MY. O sea, eso siempre, la denominación siempre se le da con respecto al eje que está perpendicular al momento.
En este caso, si un momento está contenido en este eje que yo he denominado X, el eje perpendicular sería Y, por lo tanto, MY. ¿Y eso por qué se da? Eso se da por hacia dónde apunta el vector, ¿no? Fíjense ustedes que utilizando la regla de la mano derecha, si yo veo el vector de este momento MX, el vector apunta hacia el eje Y. O sea, visto vectorialmente esto, así. ¿Y cómo se obtiene ese vector? No sé si ustedes se acuerdan de Reci 1, cuando hacían los momentos torsores, ¿no? ¿Se acuerdan de la regla de la mano derecha? Es exactamente lo mismo. O sea, ¿cómo es la regla de la mano derecha? Digamos que ustedes tengan ahí, qué sé yo, pues su mano ahí, haciéndole recuerdo. Ahí, digamos. Entonces, los 4 dedos principales de la mano me adoptan el sentido del giro. Por ejemplo, acá si yo tengo un momento así, ¿no? Fíjense. Si yo hago así, regla de la mano derecha, los 4 dedos, abriéndolo toda mi mano, digamos, los 4 dedos me adoptan el sentido o el giro del momento. Y el dedo gordo de acá, me dice hacia dónde apunta su vector. En este caso, fíjense que el vector, si yo tuviera un momento así horario, el vector apuntaría hacia la derecha, digamos, haciendo el giro horario, ¿no? Entonces, los 4 dedos, ustedes simulan con los 4 dedos el giro, y el dedo gordo les dice hacia dónde apunta el vector. En este caso, en el caso que nosotros tenemos acá, a ver, ustedes háganlo, a ver, fíjense que el momento está conteniendo o está actuando en el eje Y. ¿Hacia dónde apunta el vector? Fíjense que el vector me da hacia arriba, o sea, apuntando a X, al eje que yo he denominado X. Por eso es que yo le denomino aquí MX, porque en realidad lo que estoy denominando es hacia dónde apunta el vector de momento. Si es que queremos saber por qué MX, por qué MY, ¿no? O quédense con eso que yo les decía. Si el momento actúa en Y, así como en este caso, es un MX. Si el momento actúa en el eje X, es un MY, digamos. Así con esa nomenclatura que nosotros tenemos acá, ¿no? Entonces ya vi que este es un MX. Listo. Entonces lo primero que tienen que hacer ustedes es hacer esta relación de acá, ¿no? La relación entre carga axial y resistencia axial. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener lo siguiente. Este es el caso, vamos a poner primeramente el caso de una flexotracción o tracción compuesta, digamos. Entonces, lo primero que vamos a obtener es el gamma, el coeficiente de mayoración. Gamma. Entonces, el coeficiente de mayoración, aplicando las combinaciones que nos dice la norma, ya habíamos visto que es 1.2 por carga muerta. En este caso, carga muerta es 0.5 más 1.6 por carga viva, ¿no? ¿Cuánto es la carga viva? 0.5 igual. Obviamente sería sobre carga muerta y carga viva, pero eso nos va a dar 1. Esto aquí, como habían visto ustedes, es dividiendo entre carga muerta y carga viva, pero eso nos va a dar lo mismo, digamos. Entonces, ¿cuánto sale esto de acá? Esto de acá, ¿cuánto da? 1.4. Listo. Entonces, apliquemos esta relación. PU. ¿Quién va a ser PU? Fíjense que PU va a ser, vamos a poner acá. PU va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 1 gamma, o sea, 1.4 por la carga que nos dan. Pues, ¿no? En este caso la carga es de 10.000. La carga axial es de 10.000. Eso va a ser PU. Entonces, ¿cuánto sería esto? Esto de aquí sería 14.000. Ahora, como es una tracción, ya vimos que es una tracción. ¿Cómo se obtiene este denominador de aquí? Phi por Pn, porque para tracción es diferente que para compresión. En este caso tenemos una tracción. Esto va a ser 0.9 coeficiente de minoración multiplicado por la tensión de fluencia multiplicado por el área. Así se obtiene para una tracción.
siempre. Para una compresión es diferente. Luego vamos a ver el tema de cuando sea la carga sea de compresión, digamos. Entonces, lo que me queda ahora es determinar el área. Y el área va a ser igual a ¿cuánto? Determinemos el área. Es determinar el área de este hueco, ¿no? Entonces, tomando como si fuera todo lleno, 15 por 10. 15 por 10 y restándole el hueco, donde las dimensiones del hueco, ¿cuánto serían? Ustedes ya lo sacan, ¿no? Sería, fíjense, esta dimensión de aquí, ¿cuánto va a ser? Va a ser 10 menos 1 centímetro, ¿no? Porque el espesor es 1 centímetro, y acá yo tengo T, y aquí tengo T, o sea, 0,5 más 0,5, 1, entonces esto sería 9. ¿Y el de acá cuánto sería? El de acá sería lo mismo, ¿no? 15 menos 1, ¿no? Porque aquí tengo espesor T y acá tengo espesor T. Entonces sería 14. Entonces esto va a ser menos 15 por 9, ¿no? Quitándole el hueco. ¿Cuánto sale entonces? 15. Fabio, es 14. Ah, 14, ¿no? ¿Verdad? Sí. 14, tiene razón. Es 15 menos 1, 14, ¿verdad? Vamos. 14, ya. 24. 24, ¿no? ¿Sale eso? Sí. Listo. Entonces determinemos phi por Pn. Así se determina phi por Pn en el caso de una tracción. 0,9 por la tensión de fluencia, 2530 por el área. ¿Cuánto es el área? El área vale esto. ¿Cuánto sale entonces? Fíjense que sale 54.648 unidades de kilopón, obviamente no. Listo. Entonces ya tenemos PU y tenemos phi por Pn. Entonces lo que resta es aplicar esta relación de aquí, la relación entre la carga última sobre la resistencia del elemento. En este caso ambos son atracción, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale esto? Reemplazando, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a tener esto de acá sobre esto de aquí. ¿Cuánto me da? A ver, vamos a ver. 0,256. 0,256. Teniendo ese valor, yo lo comparo, ¿no? Y veo qué caso tengo. Fíjense que es mayor a 0,2. Ese valor que me ha salido es mayor a 0,2. Entonces yo tengo caso 1. Y si tengo caso 1, la fórmula que tengo que aplicar es esta de aquí. Tengo que verificar. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Esta relación que ya la tenemos acá, más 8 sobre 9, pero antes de eso, ¿no? Esta relación ya la tengo acá, fíjense, más 8 sobre 9, MUX más phi por M, o sea, el momento en X, que es el momento que hemos calculado acá, que genera la carga, que nos ha salido 75.000 kilopón por centímetro, sobre la resistencia por momento en ese eje. ¿Hay momento en Y? No hay momento en Y. Entonces, aquí el momento en Y, ¿cuánto sería? 0. No hay, digamos. Por lo tanto, ahora, vamos a determinar la capacidad por momento. O sea, quiere decir phi por MNX. ¿Cómo se va a determinar? Es el denominador que está acá. El MUX ya lo tenemos porque es el momento que estaba acá, o no lo tenemos todavía, ¿no? Hay que obtenerlo. Entonces, ¿cómo se obtiene primeramente el MUX? Acá lo vamos a hacer un poquito más abajo. El MUX va a ser igual a ¿quién? Sabemos que los momentos últimos son los momentos mayorados, entonces sería 1.4, coeficiente de mayoración, que nos ha salido acá 1.4, por ese momento, ¿no? ¿Y ese momento cuánto era? 75.000. 75.000.
sea, se me van siguiendo, ¿no? Si no me van siguiendo, me avisan, yo les vuelvo a explicar. Ahí está el M1. Ahora el phi por MNX, o sea, la capacidad por momento en ese eje, hay que determinarlo, ¿no? ¿Y cómo se determina esa capacidad? Como habíamos visto, digamos, phi por MNX va a ser igual a ¿quién? 0.9 por la tensión de fluencia por el módulo plástico, que en este caso es el módulo plástico X, ¿no? Es el módulo plástico con respecto al eje que está perpendicular al momento, que sería X, ¿no? Y eso es lo que vamos a determinar entonces. Y entonces acá yo tengo la determinación de eso. Ahí está, ¿no? Fíjense. Vamos a hacer un poquito más chico. Entonces el módulo plástico es con respecto al eje X, o sea, con respecto al eje que está perpendicular al momento. Ese es el módulo plástico que tenemos que determinar. Y entonces vamos a decir que ZX va a ser igual a ¿quién? Ya habíamos visto que es igual a el producto del área multiplicado por la distancia que hay desde el centro de gravedad, y acá sería la sumatoria, ¿no? Sumatoria, vamos a poner. Porque pueden ser varias figuras. Sumatoria, esto es como, al igual que determinamos en sección en T, es exactamente lo mismo. El módulo plástico, sumatoria del área, multiplicado por la distancia del centro de gravedad de esa área con respecto al eje neutro plástico, ¿no? Fíjense que esto es como si fuera una sección en I, una sección simétrica, donde el eje neutro plástico cae a la mitad, obviamente, ¿no? Al medio. Entonces lo determinamos, pues. Ahora, ustedes saben que se tiene que considerar tanto las áreas que están en la parte derecha, en este caso del eje neutro plástico, como las áreas que están en la parte izquierda. Pero como es simétrico esto, las áreas que están en la parte derecha son iguales a las áreas que están en la parte izquierda. Entonces solo basta con multiplicar por 2 nomás, por 2 considerando ambas áreas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Primeramente consideremos esta área que está con azul acá. El área, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0,5, el espesor, fíjense, 0,5 multiplicado por dimensión de 10 centímetros acá, o sea, la base de 10 centímetros que está acá, entonces sería por 10, eso multiplicado por YI, ¿no? ¿Cuánto vale YI? Es la distancia desde el baricentro al eje neutro plástico. En este caso, el eje neutro plástico, por la simetría que hay, cae en el medio, en la mitad. ¿Cuánto sería entonces? Sería 7.25, ¿no? Más el área que está con... ¿Por qué 7.25? Porque hay que contar, pues, ¿no? Fíjense que acá tenemos 15 centímetros, la mitad sería 7.5, y entonces aquí sabemos que el espesor T es 0,5, entonces esto de aquí nos sobraría 7, y no es más que identificar distancias desde el medio o del centro de gravedad hasta el eje neutro plástico, ¿no? Y en este caso nos sale 7.25. Más las áreas que están con verde, que son 2 y que son iguales. ¿Cómo sería? El producto del área sería, la base para esas dos áreas, ¿cuánto sería? Sería 1 centímetro, ¿no? Porque no se olviden que aquí tenemos espesor T y acá tenemos espesor T. Aquí tenemos espesor T y acá tenemos espesor T, donde T vale 0,5 centímetros. Entonces, la base total sería 1, uniendo la 2. Por la altura, ¿cuánto sería? 7 centímetros, los 3 centímetros que está acá, por la distancia que hay desde el baricentro al eje neutro plástico, que sería 3.5. La mitad de 7, pues, ¿no? ¿Cuánto sale? A ver, vamos a ver. 121.5. ¿Sale eso, no? Verifíquenlos de todos modos si quieren. Y listo, aplicamos entonces. FY es la tensión de fluencia, 1530. ZX es esto de acá que hemos calculado. Entonces, ¿cuánto nos sale la resistencia nominal por momento? Nos sale... Fabio, ahí no lo tenés que multiplicar por 2 otra vez. ¿Dónde? ¿Dónde por 2? ¿Aquí? Área de las figuras que están con verde.
Ah, no, es que la sumé ambas. Fíjate que habíamos dicho que aquí, aquí hay T, ¿no ves? Aquí hay T y acá también hay T. ¿Cuánto vale T? T vale 0,5 centímetros, el espesor. Entonces aquí la puedo ver como si estuviera uniéndola. 0,5 más 0,5, ¿cuánto me queda de base? 1 centímetro, ¿no? Y la altura, ¿cuánto es? 7 centímetros. Y el brazo de palanca, 3.5, es el mismo para ambas, pues, ¿no? O sea, es como si la hubiera unido, ¿no? No sé si me entendiste. Sí, sí, Ya. Cuando me quiero a la máquina, entender los sentidos. Sale eso entonces, ¿no? Acá no sale esto, fíjense. 276.655.5. Listo, ya tenemos todo para aplicar esta fórmula de aquí, que es la que hay que comprobar porque nos ha salido, ¿qué nos ha salido? Nos ha salido caso 1. Ya, apliquemos entonces. Esta operación de aquí, la relación entre los efectos axiales, lo hemos obtenido aquí. 0.256 nos ha salido. El momento en X, el último, es este de acá. Y vamos a decir que el momento resistente en X es este de aquí, ¿no? En Y no hay nada, por eso en Y es 0 nomás. Y entonces vamos a decir que cuánto sale esta relación de acá y hay que verificar que cumpla 0.593, fíjense. Y en este caso es menor a 1. Entonces, cumple. Cumple. ¿No? Entonces, así de esta manera se hace la verificación cuando ustedes tengan una flesotracción, o sea, una tracción excéntrica. Ahora, para cerrar el tema, vamos a ir a ver el caso de una flexocompresión, que es otro tema de examen. Determinar la carga Q para soportar los esfuerzos combinados en la siguiente viga. Pues fíjense que ahora ya la incógnita va a ser la carga Q. La carga Q. Fabio, ¿Sí? tengo una pregunta. En el caso anterior, ¿qué pasa si no cumple? ¿O siempre va a cumplir? No puede ser que no cumpla. Si no cumple, quiere decir que tu sección no es capaz de resistir los esfuerzos combinados. Y entonces hay que cambiar de sección. Hay que aumentar acá altura, hay que aumentar. Y vos le podés calcular la carga P que hace que cumpla, pues, ¿no? O sea, la podés, digamos, si es que querés hacer una acotación ahí a tu examen, lo podés dejar como incógnita esta carga P de aquí, digamos, ¿no? Y le pones, digamos, esta es la carga P máxima que tiene que cumplir, así como vamos a hacer ahorita, porque ahorita nuestra incógnita es la carga máxima, digamos, que tiene que cumplir la sección, ¿no? Ya. Aquí lo vamos a hacer, fíjate. Ya, gracias. Pero si no cumple, le ponen no cumple nomás. Porque ahí nos está pidiendo verificar, obviamente, ¿no? Ahora, fíjense en este ejercicio, por ejemplo, determinar la carga Q para soportar los esfuerzos combinados en la siguiente viga. En este caso es una viga que obviamente va a tener una carga distribuida Q y va a tener una carga P, una carga de compresión P, ¿no? Y nos está pidiendo entonces que determinemos nosotros la carga Q máxima que puede soportar la sección tal que resista pues los esfuerzos combinados, ¿no? El perfil es 12WF35, ¿ya? Aquí fíjense le puso 36, pero no hay perfil 36, entonces 35, ya aquí se equivocó, 12WF35. Entonces las propiedades de ese perfil son las que están acá, obviamente. Aquí ya yo la he sacado. Ya este es portable, ustedes saben ya. Y los datos no lo dan, ¿no? Coeficiente de mayoración 1.4. La carga P dice que es 5.000 kilopon, L 3.6 metros. Y vamos a aumentar un poquito la carga. Ya le voy a poner 7.500. La veo muy baja. 7.500. Esto va a ser dato del problema de todos modos. Y listo, ¿no? Entonces lo primero que tienen que hacer, al igual que hacíamos acá, lo primero que hay que hacer es verificar esta relación de acá y verificar en qué caso estamos, digamos. Entonces verificamos esta relación de ahí y ¿qué vamos a tener entonces? Primeramente
voy a decir acá, vamos a analizar el efecto axial, donde la carga última va a ser igual al coeficiente de mayoración, que ya es dato, 1.4, multiplicado por la carga P total, que es 7.500. Entonces, ¿cuánto me sale esto? 10.500. Hola, granote. ¿Cómo estás? Me gusta ver cómo son, de qué color son, qué tan amigables son. ¿Qué edad Ya, tienen? 10.500. Es un chico bonito. Lo que queremos es verificar esto, fíjense, el efecto axial, o sea, la relación entre la carga última sobre la carga nominal o la resistencia por carga de compresión que puede resistir la sección. Ahora, a diferencia de acá, aquí era una tracción, fíjense, aquí era una tracción, porque nuestra carga era de tracción. Entonces, aquí era una tracción, acá es una, ya no es una tracción, ya, es una compresión. Compresión. Entonces, cuando ya es una compresión, fíjense, cuando es una tracción, ¿cómo se determina eso? Cuando es una tracción, facilito, pues con esta fórmula, ¿no? Pero sin embargo, cuando es una tracción, una compresión, hay que tratarlo como si fuera una columna. Ahí tenemos, ¿no? Tenemos la carga de compresión con la viga que tiene una longitud, dice, de 3.6 metros. Entonces, para hallar esta de acá, hay que tratarlo como una columna. Es decir, que lo primero que ustedes van a calcular, es level test, como si fueran a hacer una columna, digamos. Donde el level test va a ser K por L, ya lo habíamos visto en esta columna, sobre el radio de giro menor, obviamente, ¿no? Entonces, el radio de giro que vamos a utilizar es el menor, y como el perfil es 12WF35, entonces tenemos que buscar, pues, el radio de giro menor para el perfil, pues, ¿no? Entonces, acá tenemos que, ustedes tienen ahí a mano seguramente la tabla de perfiles, si no la tienen, la vamos a buscar acá en el mismo libro, que la verdad no anoté el radio de... Si tienen ahí a mano, busquen el radio de giro en Y, ese es el menor. Ahí tienen dos, ¿no? Radio de giro en X y radio de giro en Y. Así que no me equivoco, está acá lo último. Aquí están, ¿no? Fíjense. Entonces busquemos a ver 12WF35, que precisamente está aquí. 12WF35 está aquí. Y ahora el radio de giro menor es el que se toma. Fíjense que yo tengo RX y RY. Pero aquí puedo comprobar, digamos, de que el menor es RX, ¿no? RY, mejor dicho. Ustedes, a ver, busquen. Acá tenemos 12WF35. Y RX, ¿cuánto es? 5.25 pulgadas. Y RY, ¿cuánto es? 1.54 pulgadas. O sea, RY es el menor, digamos. Acá vamos a poner, sabemos que RY, ¿cuánto es? La tabla de perfiles, 1.54 pulgadas. Esto en centímetros, ¿cuánto sale? 3.91 centímetros. Entonces, lambda, ¿cuánto sería? Level test. K vale 1, porque se toma, es un articulado. L vale 360, la longitud. Y el radio de giro es el menor que hemos tomado acá. ¿Cuánto da? 92.072. Ya saben que luego tenemos que calcular la level T reducida, ¿no? Level T reducida es igual a ¿cuánto? 0.011 por level T. Para ver cómo se comporta la columna. 1.013.
Fíjense que esto es menor, ya sabemos que nuestro rango es comparar con 1.5, ¿no? Si es mayor es columna larga, si es menor es columna corta. En este caso tenemos que es se comporta como una columna corta. Entonces, si se comporta como una columna corta, ¿qué tenemos que hacer? La tensión crítica de pandeo se calcula con esta fórmula, ¿no? 0.658 elevado a la Hebel-Test reducida al cuadrado por Fy, ¿no? Por 2530. ¿Cuánto nos da esto entonces? 1646.606. Ahí está, ¿no? Esto es tensión, pues, ¿no? La resistencia o la tensión crítica de pandeo, kilopón por centímetro cuadrado. Listo. Ahora fíjense que una vez tenemos eso, esta de aquí, resistencia de la sección a compresión, phi por Pn, va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 0.85 por la tensión crítica de pandeo por el área. Entonces esto sería 0.85 por esto de aquí, multiplicado por el área del perfil. ¿Dónde está el área? Está acá, 66.451. ¿Cuánto da? 93.5.823 kilopón. Obtenido eso, podemos aplicar la relación. Para garantizar que todos sobrevivamos a la temperatura. Su esposo cayó en la primera y se llevaron a 20 para cuántos todos. ¿Cuánto sale? A ver. 0.113. Y eso es menor a 0.2. Lo que quiere decir que en qué caso estoy. A ver, vámonos a los casos. Estoy en caso 2, fíjense. Caso 2, menor a 0.2. Lo que quiere decir que la fórmula que vamos a ocupar es esta de aquí. La de caso 2, pues, ¿no? Para verificar. Ya veo que le sale algo por el desde hace días ha tenido hemorragia nasal, ahora le queda un goteo lento. Ahora vamos a ver el efecto de flexión, pues, ¿no? O sea, para los momentos flectores. Listo. Entonces, fíjense, acá es lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, ahí, si es que lo vemos así. ¿Dónde estoy yo? Estoy acá, ¿no? Ahora, aquí, para viga se toman los siguientes ejes, ¿no? Fíjense que aquí estoy viendo el perfil, digamos. El eje Y, el eje vertical siempre va a ser el eje Y. Y el eje horizontal siempre va a ser el eje X. Los momentos, de acuerdo al diagrama de momento, etcétera, para viga siempre se producen así, contenido en el eje vertical, el eje Y, así de esa manera, ¿no? Contenido en el eje vertical, en este caso el eje Y. Como les mencionaba hace rato, ¿qué nomenclatura se le pone al momento? La nomenclatura correspondiente al eje que está perpendicular al momento, porque es hacia ahí, hacia donde apunta el vector, de acuerdo a la regla de la mano derecha, etcétera. Entonces, este momento sería MX. Nomenclatura correspondiente al vector que está perpendicular al momento, al igual que hacíamos anteriormente, ¿no?
Entonces, lo que quiere decir que aquí en viga siempre vamos a tener MX, porque el momento está actuando en el eje vertical en y entonces por nomenclatura nosotros vemos, ponemos la nomenclatura hacia donde apunta el vector de momento, regla de la mano derecha, o pueden hacer lo que yo les digo. Siempre se toma la nomenclatura del vector que está perpendicular al momento, o el eje que está perpendicular al momento, en este caso es el eje X, ¿no? Y listo, entonces acá nosotros, cuando veamos el efecto de flexión, este de aquí nuevamente va a ser 0, no hay en Y, y lo que tenemos es el momento en X. Entonces, MUX va a ser igual a ¿quién? Ahora, ¿cómo va a ser MUX? Fíjense que tenemos, ahora estamos viendo el efecto de flexión. Tenemos una viga con una carga simplemente apoyada con una carga distribuida. Entonces ahí el momento máximo sabemos que es igual a ¿cuánto? Q por L cuadrado sobre 8. Pero antes, como queremos el momento último, hay que mayorarlo con el coeficiente de mayoración, que en este caso nuestro coeficiente de mayoración, ¿cuánto es? 1.4. Por Q por L al cuadrado sobre 8. Ese es el momento último máximo. Ahora, este valor, la resistencia por momento, va a ser igual a 0.9, como les mencionaba hace rato, por FY por ZX. Tensión de fluencia. Tensión de fluencia por el módulo plástico, ¿no? Entonces esto sería 0.9 por FY 2530 por ZX, que vale ¿cuánto? ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? 835.74. Entonces esto de acá nos sale 1.902.979.98 kilopon por centímetro. Listo. Entonces habíamos dicho que como nos sale caso 2, la fórmula que vamos a ocupar es esta de acá y nos quedaría lo siguiente. Llamamos a la fórmula y entonces esta relación de aquí, ¿cuánto nos había salido? Nos sale esto de acá. Fíjense que acá lo vamos a colocar, ¿no? Esto que nosotros calculamos aquí era esto de aquí y entonces nos había salido 0.113, ¿no? Eso de ahí es esto de acá, ¿no? Esto de aquí. Pero sin embargo, si utilizamos esta fórmula de caso 2, hay que dividirlo sobre 2, dice. Entonces vamos a tener vamos a tener esto, 0.113 sobre 2. Ya sin esto de aquí, sin nada de eso, ¿no? El MU máximo lo dejamos en función de Q, donde L, ¿cuánto vale? L es la longitud de la viga, 360. Este de aquí es el que hemos calculado aquí, ¿no? La capacidad por momento nominal en X, este de aquí. Y eso lo igualamos a 1. Se lo iguala a 1. Se va a calcular la carga máxima para que mínimamente cumpla con 1. Y entonces, ¿cuánto sale la carga Q? 79.16 kilopon por centímetro. Y ahí está, ¿no? Así se resolvería, así que nos pide calcular carga. ¿Ya? Acá lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? Si le pide calcular carga, igual hacen exactamente lo mismo. Y listo, ¿no? Ahí sería. ¿Ya? Eso sería. ¿Alguna pregunta que tenga? La próxima ayudantía vamos a ver placa base para columna, unión entre columna y fundación, ¿no? En el anterior ejercicio, Fabio,
¿Por qué el momento en Y era 0? No entendí. Porque el ejercicio te dice que la carga está contenido en el eje Y. O sea, fíjate que si a vos te diría, digamos, que esta carga está aplicada acá, ahí recién tuviera, digamos, excentricidad con respecto al eje X, o sea, EX, y excentricidad con respecto al eje Y, el eje horizontal, ¿no? Pero te dice que la fuerza está contenida con respecto a solamente con respecto al eje Y, que pasa por el baricentro o el centro de gravedad de la sección. Entonces, brazo de palanca con respecto al centro de gravedad, que es solo va a tener en un solo lado, en el lado horizontal. Acá. En el otro eje, en el eje X, en este caso, no tiene excentricidad, es 0 la excentricidad ahí. En este caso solo tendría excentricidad en Y, ¿no? Porque está contenido solamente ahí. Entonces solamente genera un solo momento, que es el momento que yo les nombraba acá, ¿no? O sea, ya el problema te lo dice, digamos. Ya, Ahí. gracias. Ya. Bien, si no hay más preguntas. Ya. No, es que yo sé que si lo hacemos de una manera bien exacta, digamos, yo sé que aquí habría que considerar de contar 0,5, nada de eso, pero aquí la simplificación que se hace es que se lo toma así completo, digamos, sin considerar lo de cuento ni nada de eso. Y ustedes van a observar que el ingeniero así lo hace, digamos, él dice, es insignificante eso, dice, entonces, ¿para qué van a perder tiempo ahí, digamos? ¿Ya? No hay que contar nada. No, es que la incógnita aquí siempre va a ser el espesor T. O sea, este espesor vos no lo conocés, el de soldadura. Pero para poder resolverlo, vos lo que haces es agarrar siempre un espesor unitario. Siempre. Siempre. La incógnita siempre va a ser el espesor de soldadura. Eso tenés que hallarlo vos, digamos. Y entonces, para resolver la soldadura, siempre se agarra un espesor unitario de soldadura. Siempre. Para resolverlo. ¿Ya? Ya. Listo, entonces. Fabio, Diga. ¿el PDF lo vas a pasar, Fabio? Sí, lo voy a pasar, a ver, vamos a transformarlo en PDF y lo voy a pasar al grupo. Ya, listo. Gracias. Fabio, ¿qué pasa si Sí. es mayor a 1 el resultado? Quiere decir que tu sección no va a soportar ese esfuerzo combinado, va a fallar, digamos. O sea, no Ya. está siendo capaz de soportar eso y falla. Eso quiere decir. Ya, gracias. Ya. Ya un ratito no se van a salir, ya a ver, son 32, ¿no? Son 32. Y vamos a ver. Bueno, así que es como el hijo que tenemos en casa. Queremos saber qué le pasa. Muéstralo por acá. Uy, está Quizás unos rayos X muestran qué causa la tos parecida al estertor. Ya, ahora sí. Entonces, si no hay más dudas, más preguntas, ahí vamos a quedar ya.